La filántropa Phoebe Apperson Hearst fue un gran apoyo para la Universidad de California en Berkeley, donde ayudó a crear el Departamento de Antropología y el museo que ahora lleva su nombre. El museo tiene 3.7 millones de objetos del mundo entero. En 1902, la señora Hearst contrató al científico, artista y aventurero sueco-americano, Dr. Gustavus Eisen, para una expedición a Guatemala. Los propósitos eran buscar antiguas fuentes de jade, localizar sitios arqueológicos y coleccionar tejidos mayas para el nuevo museo. La colección de Eisen incluye más de 200 tejidos, 60 fotografías y numerosas herramientas, constituyendo así la colección guatemalteca más antigua, más grande y mejor documentada de comienzos del siglo XX en los Estados Unidos. Él coleccionó lo que vio que los mayas usaban y fijó un punto de referencia para colecciones posteriores. Ubicado entre el Caribe y el Pacífico, Guatemala colinda con México, Belice, Honduras y El Salvador en Centroamérica. Guatemala ofrece magníficos contrastes visuales con montañas dentadas y volcanes escarpados, valles fértiles y planicies costeras, junglas densas y desiertos secos, y uno de los lagos más bellos del mundo, Lago Atitlán. Guatemala también presenta escenas de pobreza rural desesperada, áreas urbanas sobrepobladas, falta de servicios para los pobres y el poder destructivo de la naturaleza. You know, it took a long time for me to really see the poverty, because when you first come to Guatemala, the traje, the indigenous dress is so beautiful, and every village is different, and I was just interested in the weaving, so I went to all these different villages. It's kind of like peeling off layers of reality where you find the poverty that exists beneath what the women wear. When I came in '87, there was still a lot of fighting in the mountains, for example, in Santiago Atitlan, across the lake, and up in the Achille Triangle. And in some of the villages, they had just kind of swept through and killed all of the men. Son más de 5 millones los mayas de Guatemala, los cuales se identifican de acuerdo con las diferentes lenguas indígenas: Quechí, Quiché, Mam, Cachiquel, Pocomchi, Sutujil, Ixil, Aguacateco y al menos una docena más. Está buena. Adiós. Los paisajes y sonidos de las comunidades mayas han cambiado bastante desde que Eisen los fotografió y juntó su colección. El maíz todavía es el ingrediente principal de la dieta maya, pero ahora se muele en pequeños molinos mecánicos, con excepción de los lugares más remotos. El traje típico utilizado por los mayas también ha cambiado. La colección de Eisen del Museo Hearst nos da un punto de partida para investigar la continuidad y el cambio en los tejidos y textiles mayas durante el siglo pasado. ¿Qué ha cambiado y por qué? El tejido en telar de palitos realizado por los mayas se remonta a más de 1000 años. A Ixchel, la diosa asociada con la procreación, nacimiento y medicina, se le acredita también la enseñanza del arte del tejido según la mitología maya. Las estatuillas cerámicas de tejedores mayas excavadas en la isla de Jaina, en la costa de la península de Yucatán, datan de los años 600 a 900, el período maya clásico, cuando el tejido en telar de palitos era considerado una actividad femenina, además de noble.
Las primeras muestras de textiles mayas se encuentran en los murales de Bonampak, Chiapas, México, en vasijas, en libros ilustrados de jeroglíficos y aún en estelas talladas. En el sitio arqueológico maya de Copán, en Honduras, una estela muestra a Señor Conejo XVIII, el rey de Copán desde 695 a 735, como al dios del maíz, con vestido y tocados ceremoniales. Mientras que el diseño en la ropa de la cintura hacia abajo indica jades enhebrados, la tela subyacente probablemente fue tejida en telar de palitos. Eisen trajo ejemplos de telares al museo. El telar de palitos es un aparato de diseño simple que ha sobrevivido esencialmente inmodificado desde tiempos antiguos. Antes de que la tejedora ponga los hilos verticales, los componentes del telar parecen simplemente un montón de palos. Ay, Catalina, usted me zafó este hilo. En la actualidad, algunas de las piezas ya no son hechas de madera o bambú, sino con tubos plásticos a medida que se acentúa la escasez de madera en las montañas. Tradicionalmente, las muchachas mayas aprendían a tejer a los 8 años de edad con mujeres mayores de la familia. Aunque el telar de palitos parezca simple, puede producir tejidos exquisitos en manos de tejedoras expertas y pacientes. Sí, tal vez hay un poco de más, como tal vez un sute es trabajado en 6 meses. Un sute que lleva varios diseños, ¿verdad? Como este, por ejemplo, se trabaja 6 meses en un sute completo. Y es lo que actualmente, ¿verdad? Cuando una joven se va a casar, pues la piden y ella tiene que preparar sus piezas, ¿verdad? Antes de su casamiento. Entonces 6 meses lleva una pieza de esas. El sute es un pedazo de tela multiuso. Los sutes de otras comunidades del altiplano pueden ser tejidos en un periodo de tiempo más corto. El tejido en telar de palitos es el único en producir 4 orillas tejidas. Esto se logra tejiendo algunas pulgadas al comienzo, volteando el telar y tejiendo hasta la parte superior y dejando un boquete pequeño, el cual se remata con una aguja. Cuidado, mija. Pido. Un borde bellamente acabado confirma la paciencia y habilidad de la tejedora. Sin embargo, algunas tejedoras no voltean el telar y en vez de ello cortan la urdimbre cuando terminan, dejando los hilos verticales colgando libres para ser anudados en flecos decorativos. Poco después de la conquista, en el siglo XVI, los españoles introdujeron el telar de pie y forzaron a los mayas a trabajar en talleres a modo de proveer tejidos para exportación y tributo a la corona. Muchos telares de pie en uso hoy han estado en las familias por generaciones. Los telares son pertenencias preciadas. Generalmente ocupan una habitación completa de la casa. Algunos de los tejidos que Eisen trajo en 1902 fueron hechos en telares de pie. En ese tiempo, los tejedores de telares de pie eran varones, reflejando el sistema original español. Los hombres aún hacen la mayoría del tejido en telares de pie en Guatemala, aunque la costumbre no se ha congelado en el tiempo. Hoy en día, la mujer maya a veces se encarga del telar de pie del hogar cuando el hombre muere o sale en busca de trabajo en otro lugar. Algunas mujeres compran sus propios telares de pie. La tarea de enrollar las bobinas para un telar de pie con frecuencia está en manos de otro miembro de la familia de tejedores. Los telares de pie aceleran el proceso del tejido y permiten tejer telas más anchas y largas con resultados más uniformes.
Producen grandes cantidades de faldas y su uso se ha ido incrementando para la elaboración de productos artesanales y de exportación. La prenda superior de la mujer maya, llamada huipil, es rectangular y está hecha de 3 paneles unidos con una abertura para la cabeza. Los huipiles de uso diario son cosidos a los lados dejando aberturas para los brazos. Los ceremoniales se usan encima de la ropa y con los costados abiertos. Un huipil es un fino ejemplo de la habilidad de la tejedora. Flora Schock trabaja con una asociación de tejedoras y ha representado a Guatemala en una conferencia de artesanos en Chile. Francisca Maldonado es una atenta maestra para Tina Gallegos, voluntaria del Cuerpo de Paz. La terminación lo hago yo. Aysen coleccionó 36 ejemplares de 13 comunidades para el museo. El huipil de Aysen de Patsun, con sus franjas rojas y cuello bordado, es un claro precursor de ejemplares más recientes. Las franjas multicolores ahora son más decorativas y anchas y el color de un rojo más oscuro. El bordado del cuello es más variado en diseño, color y material. El huipil de Aysen de Chichicastenango es una prenda de 3 paneles hecha de algodón café natural. El estilo es similar a los tejidos hoy en día, aunque los medallones de los hombros, los cuales simbolizan los puntos cardinales, son raramente aplicados. Ejemplos posteriores muestran los cambios en el diseño a través de los años. Hoy, las tejedoras de Chichicastenango pueden escoger entre una variedad de diseños impresos de comunidades del altiplano. La importancia de estar de moda significa que los diseños populares pueden cambiar rápidamente. Manuela Canil Ren teje huipiles para la mayoría de las mujeres de su familia. La de mi, párate mamá. La de ella es como claveles. Aquí la de ella sí se mira muy bien sus cabecitas del caballo, sus claveles. Aquí hay uno y aquí hay otro, sí. Bien se mira la figura. Durante la mayor parte del siglo, el huipil de San Lucas Tolimán tenía decoraciones de colores tejidos sobre un fondo liso. El bloque de color sobre el pecho cambió a una banda de chevrones y las figuras geométricas han sido reemplazadas por pequeñas figuras de animales y pájaros. Los huipiles ya no solo se producen en casa en el telar de palitos. Algunos son hechos de telar de pie o de tela comercial. Hay muchos estilos en los mercados locales, con o sin bordado. La disponibilidad de tintes y materiales para tejido a partir de finales del siglo XIX trajo una explosión de color, diseño y decoración. El hilo de rayón para bordado llegó al mercado. El hilo acrílico se unió a la lana y el algodón en el tejido, junto con los hilos sintéticos y metálicos. Los huipiles de San Antonio Aguascalientes son considerados excepcionales por muchos coleccionistas y mayas. El estilo costoso y laborioso usa bandas de brocado doble llamado marcador. Sin embargo, algunas tejedoras en la comunidad consideran el estilo caliente, pesado y costoso y prefieren usar un huipil más panmaya. Este original estilo es codiciado por las tejedoras en otras áreas del altiplano. Pilar Gómez ostenta 2 paneles terminados. Ella utilizó un patrón para copiar los diseños, pero ahorró dinero al trabajar en brocado simple. Las tejedoras mayas se enorgullecen de su habilidad para incorporar diseños de comunidades externas. Pilar está tejiendo un huipil al estilo de Comalapa, parecido al que está vistiendo. Fragmentos pequeños de diseño brocado blanco sobre un textil de tejido espaciado fueron desenterrados al norte de Guatemala y fueron datados con carbono en el año 500. Un estilo similar de tejido de huipiles era popular en Alta Verapaz en el siglo XX.
Hoy en día, el blanco es una anomalía entre los coloridos tejidos mayas del resto del país. Se mantiene hoy entre dos grupos aislados de tejedores cerca de Cobán. Ya no hay muchos que aprecien el estilo antiguo y hay señales de que la tradición podría desaparecer. Entonces yo estuve vendiendo los trajes. Algunas tejedoras del altiplano ya no pueden darse el lujo de utilizar o vestir a su familia con lo mejor de sus propios tejidos. Esperanza Pérez se vio forzada a vender los huipiles de sus hijas cuando su esposo abandonó la familia. Es muy costoso vestir a los niños con tejidos a mano. La ropa barata de Asia, pantalones de lona y playeras usadas que se envían al sur por toneladas a través de Goodwill y otras obras de caridad, llamadas paca o ropa americana, cuestan poco y están disponibles en todos los mercados. A medida que los niños indígenas aprenden español, empiezan a identificarse con un cuadro más global y el tejido se convierte más en un medio de subsistencia que en una expresión de cultura tradicional. Los chales de colores sólidos no se usan localmente, sino que se hacen por encargo del mercado europeo. El perraje tradicional, usado por las mujeres mayas, todavía se ve en áreas remotas, pero en la mayoría de comunidades ha sido reemplazado por suéteres baratos de segunda mano. La prenda multiuso o sute, usada por la mujer maya, todavía se teje con diseños específicos de la comunidad. Los sutes se usan para cargar a los niños sobre la espalda, proteger y llevar cosas, Yo ya empecé con y dar sombra a la cabeza. Voy en la iglesia, hacemos así. Si me voy en la iglesia. En la iglesia. Ahora es así. Las alternativas modernas, sin embargo, abundan. Aysen coleccionó tan solo unos cuantos cortes o faldas. Pero sabemos a juzgar por las fotos que las envolturas de icat o jaspe se usaban y eran producidas para comunidades específicas en telares de pie en centros de tejido del altiplano como Quetzaltenango y Totonicapán como hoy en día. Un corte, es decir el largo de una tela, es una prenda muy práctica. Se ajusta a todos los tamaños y etapas de la vida de la mujer. Colores y estilos multitudinarios de cortes se encuentran en mercados y tiendas a través del altiplano. La mayoría de los cortes se envuelven alrededor de la cintura y se amarran con un cinturón o faja. Otros se aseguran con un simple pliegue en la cintura, como en Santiago Atitlán. Algunos tejedores mantienen el rojo tradicional y añaden brillo, mientras que otros utilizan el brillo con nuevos colores. Un tipo de corte más pesado, alternando colores sólidos y franjas de jaspe, apareció después de que los materiales acrílicos y rayones llegaran a comienzos del siglo XX. Estos cortes todavía se producen en los centros de tejido del altiplano. A principios del siglo XX, los cortes cuadriculados de índigo hechos de algodón en telares de pie también eran comunes en algunas áreas y sobreviven hoy con variaciones. En Cobán, la falda se ciñe con un cordón y se usa sin faja. El huipil se usa fuera del corte y cubre la cintura. El corte tradicional está presente durante las procesiones religiosas y en algunas mujeres de edad. Otras mujeres están experimentando con otros diseños, aunque todavía prefieren el estilo amarrado con cordón. En algunas comunidades, las costuras se rematan con un bordado colorido llamado randa. Una morga es otro estilo de falda todavía en uso. Hecha en telar de pie de un material parecido a la lona y originalmente teñida índigo, la variedad de hoy se logra con tintes químicos. La morga todavía es utilizada por algunas mujeres en comunidades alrededor del lago Atitlán.
En Todos Santos, Cuchumatán, la mayoría viste una morga con rayas azul celeste. La morga índigo de Chichicastenango tiene líneas decorativas. Hoy es la falda más corta del altiplano y a veces tiene líneas finas de jaspe o hilos metálicos. Las faldas brocadas tejidas en casa en telar de palitos se usan en pocas comunidades. Y la moda a veces dicta el uso de los colores. Alrededor de Aguacatán se utiliza un telar de palitos más ancho para tejer cortes, el cual requiere más fuerza y flexibilidad de lo normal. Estos anchos cortes no requieren ensamblaje para formar el largo de una falda. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? En Neva, la falda tradicional es vino tinto con algunas franjas blancas o de jaspe. Es de un solo largo y ajustada. Sí, todas bordan, pero... Los estilos de cortes se están expandiendo a medida que las mujeres se sienten más libres para experimentar. La tradición maya de producción de cinturones largos o fajas en telares pequeños es antigua. Aysen coleccionó numerosas fajas de mujeres del próspero centro de tejidos de Totonicapán. Las fajas tejidas hoy en Totonicapán son similares en tamaño y estilo a los ejemplos de Aysen. Continúan siendo producidas en telares de palitos y vendidas en mercados a lo largo y ancho del altiplano. La familia Zapeta vive en un área rural a varios kilómetros al oeste de Totonicapán. Victoria, la madre, usa telar de palitos con cinturón de madera y cuero cuando teje fajas. ¿Esa es estrella? Sí. Joana teje una faja popular entre los turistas. Es similar a las que Aysen trajo en 1902, aunque los diseños y el colorido parecen menos elaborados. María teje una faja más angosta. Aunque solo tiene 12 años, ya tiene las habilidades del equipo Zapeta. Marisela teje su propio nombre al revés en una faja. El cinturón facilita pequeños ajustes en la tensión de los hilos verticales y proporciona un palito para enrollar el área terminada de la faja. Algunas comunidades producen estilos de faja únicos. En San Juan Cotzal, Inés Pérez usa la faja tradicional completa con pompones de colores. Gregoria Rucuch teje una faja monocromática vino tinto, a la cual da rigidez con de hilos plásticos arrancados de un costal. El color es típico de Patsun, su comunidad. Y Melissa Cumes, de 8 años, teje una faja brocada en el estilo de su comunidad, Santa Catarina Palopó. La faja de franjas negras y blancas, cubierta de flores, es de uso común en Chichicastenango, donde se teje y se borda.
La faja es esencial para Inés Ashcook Pichun, de 77 años, cuando exhibe su atuendo y movimientos de fiesta. Y con una fiesta, cuando baila así. Así. Al igual que las fajas, los listones o cintas para el pelo también eran producidos en centros regionales en una variedad de estilos cuando Eisen las recolectó. Eisen trajo algunos ejemplos. Aún desde principios del siglo XX, cuando la lana de color era cara y su uso más limitado en huipiles y cortes, las cintas eran resplandecientes de color y diseños elaborados. Una tarjeta postal hecha de una foto antigua tomada en Quetzaltenango muestra telares utilizados alrededor de 1900 para tejer cintas. En lo alto de una colina y con vista al pueblo de Totonicapán, vive el tejedor de cintas Guillermo Paulino Sey. Su telar ha sido testigo de al menos un siglo de uso por hombres de la familia. Las cintas pueden ser tejidas tanto por el hombre como por la mujer. El origen del telar para cintas es desconocido, pero ciertas cualidades únicas sugieren que tal vez haya sido desarrollado por los mayas. Combina cualidades del telar español con hojas pedaleadas con el pie, junto con un cinturón de tensión. Las cintas angostas brocadas para la cabeza se producen en el telar. Para crear figuras redondas, el tejedor manipula los hilos verticales en ángulos diferentes a los ángulos rectos, usando la misma técnica de tapicería que se encuentra en los ejemplos de Eisen. La seda importada de Asia fue utilizada en los ejemplos de Eisen. Las cintas que hoy se hacen normalmente usan seda artificial o rayón. Guillermo, de 60 años, aprendió a tejer a los 8 años de edad y después le enseñó a su hermano mucho menor, Evaristo. Es posible que la tradición de tejido de la familia muera con ellos, ya que ambos son solteros. Guillermo usa acrílicos, algodón y seda o rayón en sus cintas y puede tejer 3 cintas antes de reurdir su telar. Él teje cintas apetecidas por algunas comunidades y viaja por el altiplano vendiendo sus productos. Un edicto español en 1563 prohibió a los mayas el uso del oro, la plata o sus imitaciones. Pero la tendencia de la moda revivió su uso. Los hilos metálicos aparecieron en la ropa maya a mediados de los años 60 y ahora se usan en cortes, fajas y cintas. El brillo está de moda. Hasta 1965, las mujeres mayas en Santiago Atitlán usaban una cinta roja tradicional estilo halo, pero pocas la usan hoy. Todavía se tejen algunas, completas con detalles metálicos y diseños geométricos. La mayoría, sin embargo, se venden a los turistas. María Pacach Sosov calcula que es una de las pocas mujeres de la comunidad que utilizan la cinta tradicional tipo halo. No quieren. Los estilos de cintas varían a través del altiplano y todavía son usadas a diario por mujeres en algunas comunidades indígenas. Sin embargo, es raro verlas en ciudades grandes. Con mayor frecuencia, solo unas cuantas mujeres de edad mantienen la tradición, mientras que las muchachas tienden a dejar su cabello menos sobrecargado. Los listones simples trenzados en el pelo son utilizados por algunas mujeres en partes de Sololá, San Juan Cotzal y otras comunidades del altiplano. A la entrada de la próspera ciudad altiplana de Quetzaltenango se encuentra la estatua de una mujer indígena. Fue diseñada en 1953, cuando el uso de la cinta era común. Hoy es posible pasar una semana entera en la ciudad y nunca ver a una mujer maya usando la cinta.
A principios del siglo XX, los hombres mayas usaban trajes simples hechos a mano de tela blanca con franjas. También usaban pantalones y sobrepantalones partidos con bordados. Aysen coleccionó algunos ejemplares para el museo, incluyendo un traje completo para hombre de Todos Santos Cuchumatán, un estilo que, aunque con variaciones, se mantiene. Todos Santos es una comunidad remota en las montañas, donde algunos de los hombres todavía usan los sobrepantalones especialmente para ceremonias. Las camisas suelen ser prefabricadas, con excepción de los cuellos y puños, los cuales son tejidos y tienen brocados elaborados. Aquellos que eligen usar los pantalones con franjas rojas, los pueden comprar ya hechos o pueden comprar tela comercial en el mercado local. Sí, está bien. Luisa, eso pasa. ¿Así? Aún en Todos Santos, las gorras, pantalones de lona y zapatos tenis están reemplazando los elementos tradicionales del traje, especialmente entre los muchachos que viajan a la costa o atraviesan la frontera en busca de trabajos temporales. Pantalones cortos como los que Aysen coleccionó en Chichicastenango eran tejidos con telar de pie, cortados, cosidos y bordados en seda con motivos florales y solares. El estilo era de corte europeo. Algunos hombres todavía bordan y usan sus propios trajes de ceremonia o cofradía para las ceremonias católicas. Pero a medida que las sectas evangélicas y mormonas se expanden, las ceremonias católicas son menos evidentes. Hoy, el traje tradicional se ve durante fiestas y procesiones ocasionales, en algunos cuantos ancianos y en los empleados de los hoteles. Los zarapes estaban desapareciendo hacia 1902. Los sobrepantalones partidos que Aysen encontró pueden haber sido introducidos por los españoles. Algunos tal vez hayan sido importados de Europa, tal como este par de terciopelo verde y seda usado en ceremonias. Tales prendas eran propiedad de la cofradía o del grupo maya afiliado con la iglesia. En fotos antiguas se ven cubrecaderas o rodilleras con cuadros café y blanco, y su uso continuó a lo largo del siglo. Todavía se les ve en algunos hombres alrededor del altiplano, especialmente en el departamento de Sololá. En otras partes, algunos hombres de edad usan un ponchito, un estilo de delantal pequeño. Los hombres han usado pantalones de rayas que llegan a las rodillas desde que el hilo de colores se hizo disponible a finales del siglo XIX. Estos pantalones todavía se usan, particularmente alrededor del lago Atitlán. Algunos incluyen decoraciones brocadas o bordadas, de acuerdo con su comunidad. Los pantalones y rodilleras amplios se sostienen con fajas o cinturones. Algunas fajas masculinas en Santiago Atitlán tienen filas de diseños de icat o jaspe entre los hilos metálicos. Catalina López Sabín teje pantalones y fajas brocadas para su padre. Luis López Ordóñez es uno de los pocos hombres en la comunidad que todavía viste pantalones tradicionales. La mayoría de personas, ya no muchos, usan eso por medio de sale muy caro y lleva mucho trabajo y ya todos son un pantalón largo. 10 personas nada más, porque algunos como unos 15, pero se murieron algunos por ser un poco viejos. Mi papá el año pasado se murió y así el traje de él también. Todavía es de antiguo. Candice Crummell, cofundadora de la asociación Cojoliá en Santiago Atitlán, ha sido testigo de los cambios de la comunidad durante 3 décadas. So in the first years that I spent here, I could begin to see that the backstrap bloom weaving was indeed an endangered art form. And the reasons were twofold, really. The first one was the political situation that was going on in Guatemala at the time.
And when I first came here, it was quite calm still, but in the early 80s, the men began to be pulled off of the buses when they'd go to take their avocados and things to sell them in Guatemala City, and they'd be pulled off the buses just for wearing sutuil traje, which is the native clothing. So pretty soon the men were not wearing it anymore. Anyone who had to leave town stopped wearing the traje. That was one reason, political violence. The second reason was because about that time, and actually a little bit later than that, probably the late 80s and early 90s, was when Paca, they call it Paca Americana, began to arrive in Guatemala. And these are clothes from Goodwill and Salvation Army and who knows what other groups that are sold by the bale to buyers here in Guatemala, and they come down in huge container loads, and people in the city bring those out in the back of pickup trucks to sell in the market. If you go up to the market today, it's Friday, it's market day, you'll see huge mountains of used clothing for 1 quetzal a piece. Well, there's no way that a woman weaving a huipil can possibly dress her family as economically in her own hand wovens as she can when she's going to the market and buying clothing for all of her children and for her husband to wear out in the fields to work with Asadón. Obviously, she's going to spend the money and buy the cheap clothing from the United States. So actually, the influence of these used clothes has had a terrible impact on the wearing of traditional clothing. En décadas recientes, y especialmente durante la Guerra Civil, la necesidad económica de funcionar más allá de los límites de la comunidad indígena expuso particularmente a los hombres mayas al racismo y desigualdad y forzó a muchos a adoptar pantalones de lona y playeras en defensa propia. Una vez que el hombre abandona su traje tradicional, raramente lo vuelve a usar. El hecho de estar más apegadas al hogar hace que las mujeres mayas tengan más posibilidades de mantener el traje nativo. Ikat es una técnica de tintura resistente en la cual segmentos de hilo se tiñen antes de tejerlo. Esta técnica se ha encontrado en fragmentos de fibras en sitios arqueológicos precolombinos en Perú. Los textiles de Ikat y las técnicas asociadas con ellos se conocen en Guatemala como jaspe o jaspeado. Fotografías antiguas muestran que los mayas usaban jaspe antes del año 1900. Aysen coleccionó más de 20 textiles en jaspe. Los hilos de jaspe teñido se usan normalmente para diseños de 2 colores. A lo largo del siguiente siglo, el uso del jaspe en el tejido maya aumentó en popularidad. La mayoría del procesamiento de jaspe tiene lugar en Totonicapán y Quetzaltenango, desplazándose considerables distancias entre las etapas del proceso. El hilo de algodón se mide y se enrolla en manojos de largos específicos. Los expertos amarran los manojos de hilo en intervalos predeterminados. Maristela Puac, de 17 años, ha amarrado hilos desde los 12. Si ves la urdida, sale blanco y negro. Pero esos es los que hacen los chiquitillos, franjitas adentro del corte. No entiendes, solo hay que hablar. Los manojos amarrados se tiñen, generalmente en un taller regional. Este taller en Salcajá, y cuyo dueño es Lucas Pastor, es un floreciente negocio en todos los tipos de tintura para jaspe. El hilo ubicado debajo de los nudos mantiene su color original y forma un diseño cuando se agrupa con otros hilos jaspeados.
Los hilos jaspeados para la urdimbre se secuencian en la calle. El hilo para la trama se enrolla en bobinas. Algunos hilos se amarran y se tiñen una y otra vez para producir múltiples colores. A comienzos del siglo XX, el hilo jaspeado era utilizado o para la trama o para la urdimbre, aunque una foto tomada por Eisen parece indicar que los diseños de jaspe compuesto también se tejían en la época. En los diseños compuestos, tanto la trama como la urdimbre son jaspeadas. En la actualidad, la mayoría de la tela se produce en talleres regionales en inmensos telares de pie que pueden procesar decenas de yardas. En la familia Zapeta, en Totonicapán, sin embargo, el hilo de jaspe se procesa en casa. El largo de 3 faldas se produce en una sola tanda. Marisela, de 17 años, y su padre tejen en el mismo telar, con frecuencia el mismo tejido, dependiendo de quién esté disponible. El hilo jaspeado se usa en los trajes indígenas tanto para hombres como para mujeres en el departamento de Sololá. Los tejedores usan urdimbres de patrones jaspeados y luego agregan brocados elaborados a los huipiles. El jaspe se utiliza bastante en los productos de tejido artesanal. Los mayas han estado tradicionalmente ubicados en áreas rurales y han tenido poco acceso a la educación formal. Aunque muchos tejedores no saben leer o escribir, a veces se encuentran palabras o letras del alfabeto como elementos gráficos en bandas de jaspe o brocados decorativos. Eisen coleccionó 22 textiles con decoraciones bordadas, incluyendo elaborados sobre pantalones ceremoniales. Algunas de las piezas tenían escaso uso de seda, una alternativa costosa en esa época. A lo largo del siglo, los adornos alrededor del cuello de los huipiles de San Cristóbal Totonicapán han tenido una explosión de color. En los huipiles antiguos, las decoraciones eran bordadas a mano. Hoy, tanto hombres como mujeres realizan el bordado a máquina. El incremento en el comercio trajo una amplia variedad de colores y materiales. Los diseños se han diversificado más allá de las formas geométricas y de la flora y fauna locales. Vicenta Hernández Pastor trabaja en su huipil de fiesta. Entonces, sí aprendí pues. Su hermana Victoria muestra orgullosa su propio trabajo a mano, su bordado rococó sobre un huipil de ojetes. Jocabel Cucú borda decoraciones en un huipil tradicional de Patzún. Ana Sikanash Cook trabaja en su huipil de Semana Santa, cuyo diseño no pertenece a ninguna comunidad específica. Los huipiles de tela monocromática con bordados florales alrededor del cuello son estilos panmaya, ahora visibles en muchas comunidades. Los trabajadores del taller de huipil de Nevá realizan bordados tanto a mano como a máquina, a veces la misma persona en la misma prenda. Las randas son bandas decorativas de colores utilizadas para unir dos largos paneles de tela, ya sea para un huipil o para una falda. La mayoría de los paneles del telar de palitos miden 18 pulgadas de ancho y deben ser unidos a un segundo o tercer panel para formar una prenda. Algunas comunidades producen tanto textiles brocados como bordados de acuerdo con su habilidad y gusto. En Santiago Atitlán, ambos han sido practicados durante el siglo pasado. Hoy, el bordado es la técnica preferida.
Bárbara Tinay borda un nuevo par de pantalones para su esposo. Esto todavía lo está haciendo. En el mercado se encuentran patrones impresos o hechos a mano para bordado. Algunos huipiles están cubiertos con pájaros bordados. Tanto hombres como mujeres pueden ser bordadores talentosos. Ya con flores pequeños, así como esta, las ramitas, flores, así se va a llenar todo. Y después así, entonces una pierna y de ahí otra pierna. Y se forma un pantalón. Sí. Próximo voy a tener otro pantalón nuevo. La colección de textiles mayas guatemaltecos de Aysen de 1902 ofrece la oportunidad de evaluar la continuidad y cambio a lo largo del siglo. Los colegios están llegando a las áreas rurales y a medida que empiezan a ir a la escuela, menos niñas se sientan en las rodillas de sus madres a aprender a tejer en telar de palitos. El tejido y el bordado mayas tuvieron una explosión de color a medida que nuevos materiales y tintes se hicieron disponibles. Los gustos extranjeros de color y diseño son evidentes hoy, especialmente en las artesanías de exportación y para turistas. El tejido en telar de palitos continúa practicándose, aunque se utiliza más y más para la producción de bienes para la venta que para el uso del hogar. Las mujeres son capaces y competentes a la hora de tejer en un telar de pie y lo hacen cada vez más a medida que los hombres dejan sus casas en busca de trabajo en otros lugares. Los patrones para tejido se encuentran en todas partes y algunos tejedores se enorgullecen de poder tejer en muchos estilos, no solo aquellos de su comunidad. Los huipiles estilo patzún o los de tela simple con elaborado bordado floral se juntan con las faldas jaspeadas para formar un atuendo maya disponible en el altiplano. Ropa de Estados Unidos de segunda mano o importaciones baratas de Asia contribuyen a erosionar la tradición del vestido nativo. Para algunas mujeres maya, la costumbre de utilizar el traje indígena se desintegra en etapas. Primero desaparece el sute y el perraje es reemplazado por suéteres baratos. Después desaparece la cinta, dejando el pelo suelto o en una cola de caballo. Luego, el huipil se vuelve genérico. Y por último, la ropa extranjera reemplaza el corte y la faja. Para otros, especialmente los niños, el cambio es más abrupto. La falta de tiempo o habilidades para tejer significa la compra de ropa barata. En cualquier caso, el cambio es permanente. Presionados por la violencia étnica y genocidio, la guerra civil de 36 años marca el punto de ruptura cuando muchos hombres mayas renunciaron a su traje nativo. Algunos mantienen la costumbre de vestir pantalones indígenas, con o sin faja, pero la mayoría utiliza camisas de producción comercial. A pesar de que algunos mayas ya no visten el traje nativo, el tejido maya continúa con nuevos productos y nuevas salidas. El hecho de que los mayas en Guatemala hayan sobrevivido al siglo pasado con su racismo, limpieza étnica, educación y servicios inadecuados y la pobreza aplastante, pone en evidencia su inteligencia innata, fuerza y tenacidad. El mundo sería un lugar incompleto sin su ejemplo inspirador de coraje, resistencia y la increíble belleza de sus tejidos.